Una vez fuimos poderosos Jedi de la República. Éramos hermanos en la fuerza. Pero el gran cisma entre el lado oscuro y el lado luminoso enfrentó a Jedi contra Jedi. Nuestros antepasados fueron derrotados, expulsados y desterrados. Antes de la fundación de la Orden Jedi y el descubrimiento del lado oscuro, la especie de los Sith evolucionó y vivió en el mundo de Corriban. Los Sith comenzaron a unirse como sociedad algún tiempo antes de aproximadamente el 100.000 antes de la batalla de Yavin. Cuando finalmente lograron desarrollar su cultura y su religión propiamente tal, pudieron darle batalla a los enviados de los celestiales, los insectoides llamados Kilix, alrededor del 30.000 antes de la batalla de Yavin. Esta interacción entre especies daría resultado en que un Killik se volviese miembro de la tradición de los Sith y se estableciera en el mundo de Alzacán. Aunque se desconoce cómo este Sith pudo romper la mente de colmena que mantenía a su especie, solo se sabe que su residencia se volvería su tumba y un faro puro del lado oscuro, ubicada en Sarafur. 2000 años después, alrededor del 28.000 antes de la batalla de Yavin, el legendario rey de los Sith, llamado Hadas, gobernó a su pueblo. Hadas fue un hombre Sith, nacido en el planeta Corriban, al menos 3000 años antes de la formación de la República Galáctica. Debido a la pigmentación extravagante de su piel, que era de un color carbón inusual para los Sith de piel roja, fue considerado un elegido y fue criado como tal durante su juventud. A medida que envejecía, alcanzó un tamaño considerable y demostró gran inteligencia y destreza en combate. Hadas también era particularmente hábil en el uso de la hechicería Sith. Se envolvió en una armadura de ébano con púas y se armó con un hacha de batalla de gran tamaño forjada en base a la alquimia de los Sith. Hadas usaría su hacha para derrotar a otros Sith en una serie de brutales conflictos, uniendo a las dispares naciones y tribus de su mundo natal en un poderoso imperio. Hadas se convirtió en el gobernante indiscutible y rey de Corriban y de los Sith. La percepción general de su pueblo era que viviría para siempre, con un reinado eterno, y llegaría a ser venerado como un dios. El periodo de su gobierno se conoció como el Reinado del Hacha, y con el tiempo, Hadas recibió el apodo de Sith Ari, que significa Señor Supremo. Tendría 300 años cuando los Rakata del Imperio Infinito avanzaron contra Corriban en su expansión galáctica. Al principio, los Rakata enseñaron al rey Hadas a registrar su esencia en dispositivos llamados holocrones. Esto en un intento de ganarse la confianza del gobernante Sith. Poniendo en práctica sus nuevos conocimientos, Hadas creó su propio holocrón, aunque el dispositivo se convirtió más en un testimonio de sus logros que en un instrumento de enseñanza.
Sin embargo, con el tiempo, los Rakata fueron más descarados en sus acciones e intentaron conquistar a los Sith, utilizando su avanzada tecnología basada en la fuerza. Las fuerzas de hadas se reunieron en un gran ejército en los campos de Korriban para enfrentarse a los invasores, quienes desembarcaron sus naves mientras los soldados del rey Sith coreaban el nombre de su líder con vigor y fe. Los Sith fueron más que capaces de defender su mundo, y Hadas, negándose a tolerar a los Rakata, incluso en su avanzada edad, lideró a su pueblo en la vehemente defensa de Korriban. Participó en la acción punitiva, haciendo retroceder a los invasores blandiendo su enorme hacha y matando a docenas de guerreros Rakata. En el proceso, capturó las naves estelares Rakata y las utilizó en contra del Imperio Infinito. Las fuerzas de Hadas avanzaron desde Korriban hasta llegar a los mundos de Ziost, Malachor V y Tund. Sin embargo, luego de expulsar al Imperio Infinito de los Rakata y al asegurar lo que esperaba que fuera un futuro de libertad para su pueblo, Hadas perecería. La muerte de Hadas sumiría a Korriban en una eterna guerra civil, con numerosos Sith luchando por el poder. Los horrores de esta guerra continuaron durante la Segunda Guerra Civil, ocurrida en el 7000 antes de la batalla de Yavin, cuando el hechicero Dazka-Grosh destruyó la mayoría de las ciudades de Korriban en su campaña de terror por el título de Sith Ari. El pueblo Sith trasladaría su centro de gobierno y cultura al mundo de Ziost y abandonaría Korriban, convirtiéndose este planeta en un mundo sagrado para sus líderes caídos. Un milenio antes, en el 8000 antes de la batalla de Yavin, humanos y alienígenas que escapaban de la opresión del Imperio Tapani, del sector del mismo nombre, llegaron a la caldera Estigia y posteriormente al espacio Sith, lo que posiblemente explica la influencia de los Sith sobre la Orden Mecrosa mucho tiempo después. En el 25.053, antes de la batalla de Yavin, en otra parte de la galaxia, se formaba la República Galáctica. También en el planeta Tython, eruditos, científicos, guerreros y figuras religiosas se reunieron para discutir un campo de energía anómalo presente en la galaxia que se conocería como la Fuerza. En estas discusiones, varias personas abogaron por el uso del lado oscuro, conocido en ese entonces como Bogan, todo para obtener poder. Los seguidores de Ashla, es decir, de la luz, usaban la fuerza para obtener conocimiento y rechazaron esta idea de usarla para obtener poder, y derrotaron a los seguidores de Bogan en las guerras de la fuerza de Tython. Tras el conflicto, los vencedores establecieron la Orden Jedi en Ossus, un grupo de monjes guerreros que seguían el lado luminoso estrictamente. Alrededor del 24.500 antes de la batalla de Yavin, un Jedi libertario llamado Shendor se pasó a las enseñanzas del lado oscuro y abandonó la orden. Junto con muchos otros estudiantes, fundaría las Legiones de Leto, que vivían según sus pasiones y rechazaban el orden y la estructura. El conflicto resultante, conocido como el primer gran cisma de la Orden Jedi, terminó con Shendor muerto y las legiones de Leto derrotadas por la Orden.
lado oscuro no se consolidaría hasta el 7000 antes de la batalla de Yavin, cuando otro grupo de Jedis abandonó la orden para seguir el camino oscuro. Estos Jedis usaron la fuerza para manipular la vida y que sirviera a sus propósitos egoístas, creando nuevas especies y sirvientes temibles, pero leales. Se rumoreaba que su ambición iba aún más allá. Querían derrotar a la muerte misma. Estas prácticas eran vistas con miedo y horror por los demás Jedis, considerándolas una abominación para la fuerza. Sintiendo su poder amenazado, los Jedis rebeldes buscaron apoyo dentro de la Orden, pero fueron rechazados en absoluto. Los argumentos a favor de su causa se convirtieron en conflictos y estos Jedis fueron expulsados de la Orden. Llevando consigo sus enseñanzas, se les conoció como los primeros Jedis oscuros y lanzaron una guerra contra la Orden Jedi que llegaría a conocerse como los 100 años de oscuridad. Usando soldados alterados alquímicamente y transformando seres vivos en horribles bestias, la guerra de los Jedi oscuros duró 100 años. Fue durante esta guerra que una de las líderes, Sorsus Sin, creó a los Leviatanes, criaturas que absorbían la esencia vital de otros en ampollas ubicadas en su espalda, junto con muchas otras monstruosidades. Finalmente, los Jedi oscuros fueron derrotados en la batalla de Corvos como resultado de luchas internas y bombardeos Jedi. Como castigo, los Jedi oscuros supervivientes fueron reunidos por las fuerzas de la República y embarcados en galeones desarmados. Despojados de sus armas, los exiliados fueron enviados a las regiones desconocidas del espacio para reflexionar sobre sus errores. Los exiliados viajaron por las estrellas hacia un destino desconocido. Emergieron del hiperespacio sobre Corriban, donde fueron recibidos por el pueblo de los Sith. Los exiliados, que incluían a Shok-Shan, Remulus Dreipa, Ayun Tapal, Sorsus Sin y Carnes Mur, sorprendieron a los nativos con sus habilidades del lado oscuro y fueron proclamados como Yen Jidai, que significa Jedi oscuro en el idioma de los Sith. Los Yen Jidai forjaron una alianza con la mano sombría del rey Hakagram Graush, descendiente de Dazka Graush, y usaron esa relación para derrocarle y asesinarle. Ayun Tapal pondría de rodillas al último rey de los Sith y lo decapitaría con su propia espada. Finalmente, reclamaría el trono como descendiente del legendario rey Hadas. Declarándose como dioses vivientes, los Jedi oscuros esclavizaron a los Sith, quienes pronto los adoraron como tales. Adoptaron el título de Señores de los Sith, y su gobernante llegó a ser conocido como el Yenari, Señor Oscuro de los Sith. Vestían ropas elaboradas para intimidar a sus súbditos y les ordenaron construir vastos templos y tumbas. Con esto, nacía la Orden Sith. Sin embargo, poco después de establecerse en Corriban, disidentes de los exiliados, liderados por Remulus Dreipa, tomaron el galeón que los condujo a Corriban y fueron al espacio de la República para ejecutar su ambiciosa venganza. Llevaron consigo a varios guerreros Masaci, armas y sus nuevos secretos descubiertos en la alquimia Sith, en un intento de destruir a los Jedi.
Todo esto en contra de las órdenes y la voluntad de su líder, el Señor Oscuro de los Sith, Ajunta Pal. Los Jedi persiguieron a los Sith por toda la galaxia, hasta que ambas facciones se estrellaron en el planeta Kesh. Tras un período de lucha, los Jedi y los seguidores de Dreipa hicieron las paces y formaron una nueva organización llamada Los Condenados, que buscaba el equilibrio entre el lado luminoso y el lado oscuro de la fuerza. Ajunta Pal usaría más tarde esta historia como una lección contra la ambición excesiva, plantando la semilla de su posterior redención. Ajunta Pal comenzó a rehacer el Imperio Sith en un nuevo régimen imperial liderado por los señores Sith, en lugar de los antiguos reyes del pueblo Sith original. Durante el reinado de los señores Sith, estos lucharon por el poder, desafiándose entre sí con armas nuevas e innovadoras creadas a través del lado oscuro. Una de estas armas fue el talismán Mur, que fue creado por el ahora Lord Sith Karnes Mur. Mur era un experto en alquimia Sith y pudo haberle ayudado a Sin a crear el Leviatán durante los 100 años de oscuridad. Su talismán tenía el poder de transformar a los humanos en monstruos de ingeniería alquímica llamados Rakghouls, a quienes Mur podría comandar. Cuando descubrió que los alienígenas y los sensibles a la fuerza no se veían afectados, Mur creó la plaga Rakghouls, que propagaría sus monstruos a aquellos inmunes al poder del talismán. Finalmente, Remulus Dreipa creó un cofre de éxtasis llamado Oubliette, que contendría a Mur, su talismán y la plaga. Para mal de Remulus Dreipa, Karnes Mur fue asesinado antes de que pudiera capturarlo, y su talismán se perdería, solo para terminar en Taris varios milenios después por medios desconocidos. Irónicamente, Dreipa terminaría sellado en uno de sus propios oubliettes por sus propios seguidores en Kesh, luego de perder la fe en él y analizar que era más una amenaza que un líder al cual seguir. Con el tiempo, los Gen Jedi y los Sith se cruzaron para hacer que ambos grupos fueran indistinguibles, y el imperio continuó siendo liderado por una sucesión de señores oscuros, incluyendo al invencible Tulak Hord. Tulak Hord fue un alumno del temprano Imperio Sith. Ascendiendo a través de las filas, Hord fue temido por sus rivales incluso en sus primeros días, habiendo dominado el arte del combate con sables de luz y la manipulación de la fuerza. Durante sus primeros años, Hord luchó un duelo honorable contra un Dashade llamado Kem Val, quien más tarde se convirtió en su aliado más fiel. Reuniendo un ejército masivo de seguidores, Hord y Val lideraron una campaña de terror contra militantes rebeldes en los planetas Yin y Chabosh, aplastándolos. Mientras estaba en campaña, Hord fue abordado por un Sith conocido como Aloysius Kalich, que buscaría servirle. Sin embargo, Hord lo rechazaría. Kalich se negó a aceptar el rechazo y desafió al mejor general de Hord, logrando derrotarlo. Después de la victoria de Kalich, Hord decidió aceptarlo y este dirigió a las tropas de Hord a numerosas victorias.
Durante las batallas, Hord empleó su conocimiento de los rituales Sith, drenando la fuerza de sus oponentes y alimentándose de ella, ganándose los títulos de Señor del Odio, Maestro de la Oscuridad Creciente y, finalmente, Señor Oscuro de los Sith. Lord Hord se mantendría invicto, matando a todos los que se atrevieron a desafiar su poder. Aún así, la destreza a nivel militar de Khalig le proporcionó a Hord un enorme éxito también, y eso intimidaría al Señor Oscuro, quien temía que Khalig se convirtiera en un rival muy peligroso. Hord decidió lidiar con la situación asesinando a Khalig. Como consecuencia, la familia de Lord Khalig se ocultaría del Señor Oscuro. Lord Hord continuó sus estudios en las artes de la hechicería Sith, creando numerosos tomos de conocimiento y creando su holocrón personal. Se rumoreaba que conocía el secreto de la vida eterna, y Hord dispersó gran parte de sus enseñanzas en lugares ocultos y de difícil acceso para garantizar que solo los dignos pudieran acceder a su conocimiento. Tras descubrir y conquistar el sistema Dromund, se creía que el Lord Sith conquistó más de 100 mundos para el Imperio. Alguien que demostró su valía durante su vida fue su único aprendiz conocido, Ortan Sela, quien llegó a aprender mucho del gran Sith. Apreciando su relación con el honorable Kemval, Lord Hord colocó a su sirviente y aliado en animación suspendida dentro de una cámara de estasis en lo profundo de lo que posteriormente serviría como la tumba de Naga Sadow en Korriban. Ortan Sela mataría a su maestro poco después, apuñalándolo por la espalda. Y Beshik Urk, el sirviente Dashade de Sela y rival de Kemval, consumió la energía de la fuerza del moribundo Lord Oscuro. En algún momento tras su muerte, sus leales secuaces construyeron una enorme tumba para su amo caído en el Valle de los Señores Oscuros, en Korriban. Junto a él, sepultaron varios tomos de sus escritos, su holocrón y su máscara. Marka Ragnos fue un híbrido Sith humano, descendiente directo de un Genjidai tras los 100 años de oscuridad, y vivió aproximadamente en el 5000 antes de la batalla de Yavin. Temido, obedecido y admirado entre los Sith, Ragnos es considerado el mayor señor oscuro de los Sith de la época antigua, y nació siglos antes del año mencionado anteriormente. Cuando el señor oscuro de los Sith de aquella época murió, Ragnos y otro poderoso Sith llamado Simus entraron en disputa por el título. Ragnos era un guerrero formidable, se batió en duelo y derrotó a Simus en combate, decapitándole entre el 5200 y el 5100 antes de la batalla de Yavin, demostrando ser digno del manto de Señor Oscuro de los Sith. Ragnos, como Señor Oscuro de los Sith y gobernante del Consejo Sith y del Imperio Sith, recibió una petición de un joven de 13 años llamado Tenebrae. El joven se había presentado ante Marka Ragnos para solicitar entrenamiento en las artes Sith y reconocimiento como gobernante del dominio de su padre, el planeta Medrias.
Aunque se negó a aceptarlo como aprendiz, Lord Ragnos, impresionado por el poder y la ambición de Tenebrae, lo nombró gobernante de Medriás, otorgándole el rango de Lord Sith y el nombre de Vitiate. Durante este largo tiempo, el imperio experimentó una relativa y gran estabilidad, abarcando al menos 120 planetas, incluyendo Arcania, Malachor V, Thule y Vyun. Para entonces, la República Galáctica y el Imperio Sith se creían mutuamente solo mitos. Tras años de reinado, Marca Ragnos falleció en el 5000 antes de la batalla de Yavin. Su muerte marcaría el fin de la época dorada del Imperio Sith, a pesar de su reticencia a continuar su expansión. Ninguno de sus sucesores supo seguir su legado, y su gran y majestuoso imperio se iría con él a su tumba.